Saludos y bienvenido a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de hacer preguntas de carácter científico y contestarlas con investigaciones tanto teológicas como con el campo de la ciencia. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de hebreo bíblico, y tengo la oportunidad de tener conmigo en otra ocasión a la profesora Marcia Crespo, profesora de biología de la Universidad Adventista de las Antillas. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Efraín. Otra vez tenemos la oportunidad de compartir con nuestro público televidente temas interesantes y esta vez vamos a trabajar un poquito con la arqueología y la ciencia. En esta ocasión tenemos la oportunidad de repasar algunos de los conceptos que tú como profesora haces con los estudiantes. En algunas ocasiones, algunos piensan que cuando envían a sus hijos a universidades cristianas, solamente son expuestos a un lado de la versión de los eventos pasados y también de la investigación presente. Sin embargo, tú das una clase que se titula Filosofía de la Ciencia. Sí, eso es correcto, y en esa clase pues tenemos una visión completa, ¿verdad?, de todos los paradigmas que hemos estado hablando en los diferentes programas. Y prácticamente pues presentamos tanto la postura creacionista como la evolucionista y todas las ramas que surgen de cada una de estas dos grandes posturas. En esta ocasión pues vamos a estar hablando acerca de la arqueología y es bien interesante, ¿verdad?, porque tú como arqueólogo pudieras contribuir mucho a este tema. Pareciera ser que Egipto es uno de los lugares del mundo, ¿verdad?, donde más fundamentos tenemos arqueológicos. ¿Pudieras hablarnos un poquito de los anales reales de Egipto? En el caso de Egipto, nosotros tenemos tribus que en un momento dado se unieron, Egipto Alto y Egipto Bajo. A veces por el hecho de que vemos el mapa en el norte, pensamos que ese es Egipto Alto, pero Egipto Alto es en el sur, la parte de las montañas, y una vez se unen la corona de Egipto Alto con Egipto Bajo, comienzan las primeras dinastías egipcias. Así que tenemos registros bastante antiguos de cómo esta civilización, antes siendo tribus dispersas, entonces se unen, desarrollan proyectos urbanos y ellos también dejan un registro histórico acerca de cuáles fueron sus actividades. ¿Cuán confiables son estas evidencias arqueológicas que podemos encontrar para que nuestro público, ¿verdad?, tanto creacionista como evolucionista, pudiese tener un marco conceptual del fragmento, ¿verdad?, y de lo que representa en términos científicos? Pues realmente nosotros hemos encontrado evidencia directa y evidencia indirecta acerca de lo que conocemos como historia bíblica e historia contemporánea. A veces hablamos acerca de estos círculos de evidencia. Cuando hablamos acerca de evidencia muda, nos estamos refiriendo a arquitectura, edificios, casas, hablamos acerca de alfarería, diferentes tipos de cerámica, instrumentos, herramientas. Cuando hablamos acerca de anales históricos, entonces hablamos acerca de cartas, hablamos acerca de tal vez algunos registros reales, hablamos acerca de correspondencia o tal vez estelas que se utilizaban para promoción personal de los diferentes monarcas. Y el tercer círculo de evidencia lo tenemos en la Biblia. No siempre podemos converger los tres. A veces solamente tenemos casas o estructuras o herramientas. No tenemos ningún texto asociado al mismo. Hay veces que tenemos historias, en este caso tenemos estelas, las estelas reales egipcias, pero no las asociamos con edificios, ya que algunas de ellas han sido robadas, como en este caso las estelas de los primeros faraones fueron robadas y tenemos pedazos en Palermo, el pedazo mayor, tenemos en Londres, tenemos en el Cairo, algunas de las del Cairo fueron halladas en Memphis, así que tenemos la idea de que por ahí estaban originalmente una estela grande de más de 2 metros, pero nosotros vemos que en la Biblia se mencionan algunos de estos eventos. En otras ocasiones tenemos la evidencia de los eventos, pero en la Biblia es silente. Y lo interesante de nuestra labor como arqueólogo bíblico es tratar de ver cómo estos tres círculos de evidencia pueden converger y entonces podemos iluminar el registro bíblico. Qué interesante está eso. ¿Pudieras hablarnos un poco acerca de esta específicamente, de la que está en Palermo? Sí, pues en esta piedra tenemos, juntamente con la
paleta, se le llama, de estos primeros faraones, tenemos un registro de faraones y también de eventos históricos, como en este caso hambrunas o problemas, aunque los egipcios no eran famosos por registrar lo negativo. Usualmente ellos registraban solamente lo negativo. Esta estela es interesante porque es la primera como registro de los faraones y también porque es donde mencionan eventos negativos. Es únicamente en el tiempo de los griegos, estamos hablando de unos 200 años antes de Cristo, donde volvemos a tener registro de eventos negativos. Mientras tanto, ellos solamente hablaban acerca de lo positivo. O sea, los egipcios hablaban en términos de lo positivo y no hablaban de las cosas negativas regularmente, excepto que en esta piedra sí se registra. Y eso lo hace particular e interesante. ¿Y cómo está estipulada la piedra? O sea, ¿en qué idioma está escrito? ¿Cuál es la visión de la piedra como tal? Pues realmente no se entendía la importancia de la piedra. Cuando llega en el siglo XIX a Palermo, en Sicilia, vemos que pues una piedra interesante con muñequitos y pues la pusieron en el museo, pero no se había descifrado todavía el idioma egipcio. Okay. Champollion es que más adelante o durante ese siglo es que tiene la oportunidad de descifrar los jeroglíficos y es ya al finales del siglo XIX donde se ve la importancia que tenía. El idioma era egipcio. El egipcio, como mencioné, gracias a Champollion, lo podemos descifrar. El egipcio era un idioma el cual era escrito de dos formas, de forma con caracteres unciales, y tenemos la forma de los jeroglíficos, los muñequitos que vemos como diferentes figuritas, las cuales cada una representaba una unión silábica, como decir ka, ke, ki, eran silábicos. Y en este caso, cuando Napoleón llega a Egipto, estamos hablando en 1798, y ellos en Rosetta, en esta fortificación, ellos ven esta piedra que estaba de uso secundario, la sacan, la encuentran en tres formas de escribir, pero no eran tres idiomas. Aun cuando algunos visitan algunas exhibiciones hoy por hoy, como la exhibición de Tutankamón, que ha ido a varias ciudades alrededor del mundo, pues la presentan como tres idiomas, pero eran realmente dos idiomas, escritos de tres formas. Okay. La tenemos en griego, la tenemos en egipcio demótico y egipcio jeroglífico. Pero al analizar específicamente el cartucho, el nombre del faraón Ptolomeo, entonces se pudieron notar que eran parecidas en el demótico a lo que conocemos como el copto o el cóptico, que utilizan el alfabeto griego para escribir egipcio. Y se fue descifrando la piedra y eso sirvió como un diccionario para otras inscripciones. Y entonces la piedra de Palermo se dieron cuenta que estamos hablando de la primera dinastía egipcia, la cual tenemos entonces registros del segundo milenio antes de Cristo. Qué interesante. Tengo entendido que el contenido, ¿verdad? Habla del censo del ganado, del nivel de la crecida del río Nilo, del nombre de los faraones. ¿Pudieras abundar un poco en qué importancia tenía esta inscripción como tal en términos del río Nilo y qué asociación podemos obtener con respecto a nuestra Biblia? Pues ese es el primer registro que tenemos del río Nilo, observaciones científicas. Los egipcios eran gente muy avanzada, mientras los griegos, Europa, estaban tirándose piedras durante el segundo milenio. En Egipto tenemos los africanos con una civilización sumamente adelantada, con matemáticas, ciencia, medicina, literatura. Y ellos tenían lo que llamamos un nilómetro. En la isla de Elefantina tenemos este nilómetro, en el cual ellos podían determinar el nivel, cómo iba ascendiendo o descendiendo, y poder pronosticar si iba a haber hambruna o no. La Biblia nos habla acerca de varias hambrunas. Tenemos el caso de Abraham, cuando hubo una hambruna en Palestina. En este caso es porque en Palestina se depende no del río como tal, en el Jordán, sino es pluvial. Okay. Había que estar de acuerdo a la lluvia, entonces que había hambruna o no. En el caso de Egipto, el Nilo es la vida de Egipto hasta hoy, Marcia. El 80% de la población de Egipto vive en el delta del Nilo y en su cauce. Más allá de ello, lo que ves es desierto. Y ahí vemos, son estas observaciones científicas que se encuentran ahí, que han sido sustentadas por otros
otras investigaciones científicas que se han hecho hoy por hoy. ¿Existe alguna controversia con respecto a la piedra y el contenido en términos de los arqueólogos que han interpretado? Sí, porque tenemos dos formas de entender la sucesión de los faraones. En muchas ocasiones se pensaba que estos faraones iban uno detrás del otro, cuando lo uníamos con otro. Estamos hablando del reino antiguo y después los reinos subsiguientes. Pero tenemos que muchos de estos faraones eran corregentes. Okay. Y tenemos que en algunas ocasiones se dividió Egipto norte y el sur, el alto y el bajo, haciendo que hubiesen faraones que estaban reinando al mismo tiempo. Por esa razón tenemos cronologías altas y cronologías bajas, las cuales depende de cómo se han ordenado los faraones, si son consecutivos o si son corregentes. Así que aún dentro de la comunidad arqueológica tenemos estas dos posiciones principales, por hablar de dos, hay tal vez un poco más de ellas, estamos hablando de 3 o 4, pero por lo menos hay un consenso entre la mayoría de los arqueólogos e historiadores para hablar acerca de una cronología media o corta, en este caso podemos decir, porque antes le hablábamos de cronología corta, pero hoy tenemos cronologías más cortas aún, las cuales quieren ascribir la civilización egipcia a un periodo más temprano, pero podríamos hablar de una cronología corta por conveniencia con lo que nosotros tenemos en esta piedra, la piedra de Palermo. En otras palabras, nosotros no podemos confiar 100% de que esta es una evidencia contundente de que hubo un periodo de 7 años de hambruna en el pueblo egipcio y que José fue el que ministró todo ese proceso. No tenemos evidencia como tal de la intervención de José, no tenemos evidencia de que Dios o Yahvé le haya hablado a través de un sueño. Sin embargo, un egiptólogo amigo al cual aprecio mucho, Kenneth Kitchen, él tiene una frase que se ha utilizado en los estudios bíblicos arqueológicos bastante. Él dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no tengamos algo en un periodo, por ejemplo, en un periodo que asumimos que había habitación porque tenemos un registro histórico, pero no encontramos nada, no significa ausencia de evidencia. No hay nada, pero no es evidencia de ausencia porque tal vez en el caso de Nabonido o otros, los hititas que podemos mencionar más adelante, encontramos que más adelante el arqueólogo encuentra esa evidencia perdida y no podía ser tan categórico de decir no existía, no hubo esta hambre, no hubo esta historia bíblica, no tiene evidencia, sino que tenemos que a veces ser pacientes. Estamos hablando, Marcia, que solamente un 5% de los lugares donde hay evidencia bíblica han sido excavados. Okay. De ese 5%, tú que estás en la ciencia y en la disciplina de la investigación, sabes que no tenemos fondos para publicar constantemente. Cuando yo estaba haciendo mi disertación, yo tuve que viajar a Londres, a París, a Pittsburgh, Pennsylvania, Chicago y otras ciudades para ir donde estaban los arqueólogos que excavaron en los años 60 y los años 70, que todavía no lo han publicado. Así que de ese 5% que se ha excavado, se ha publicado menos de la mitad. A veces 30 años más tarde. En el caso de los rollos del Mar Muerto se publicaron casi 50 años más tarde. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo ni los fondos para publicar todo lo que hay, lo que tenemos. Así que tenemos 5% excavado, menos de un 50% publicado. Y de eso publicado, la mayoría de las ocasiones llega a revistas académicas, que tú las lees por tu disciplina, yo las leo. Pero la mayoría del público no las lee. Ellos leen lo que aparece en Time, en Newsweek, en las portadas sensacionalistas. Exacto. Pero lo que aparece en las revistas académicas es bien poco. Que nosotros tomar conclusiones en base a lo que leímos en el Internet o algún orador carismático no es responsable, o utilizando tal vez medios de comunicación masivos que son populares. Nosotros deberíamos tal vez ser un poquito más humildes y esperar ver qué evidencias hay, tanto de un lado positivo o negativo, como se da el caso, antes de llegar a nuestras conclusiones. Ay, eso es muy bueno apuntalarlo, ¿verdad? Porque es la forma en que nosotros podemos, en una forma inteligente, ¿verdad?, asimilar los diferentes tipos de evidencias que existen. Y es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, como cristianos que somos, como científicos que somos, utilizar la mejor metodología para llegar a una conclusión certera. Sin embargo, hay otras fuentes, como mencionaste ahorita, que pudieran ser utilizadas como una evidencia
evidencia, ¿verdad?, de eventos bíblicos. ¿Pudieras hablarnos un poco de las tablas del Ebla? Muy bien. En el caso de Ebla es bien interesante porque cuando se descubrió en los años 60, los italianos estaban excavando en Siria, dijeron, aquí tenemos evidencia de Abraham, de Jacob, de Sodoma y Gomorra y demás. Okay. Pero eran tablas que eran del segundo milenio tardío, estamos hablando de casi 2500 años antes de Cristo, bien temprano, cuando Abraham lo situamos unos 500, 600 años después de estas tablas. Lo que se evidenció es que estos nombres semíticos aparecían allí. Okay. No es que necesariamente era Abraham. Hay muchas Marcias. Exacto. Hay muchos Efraínes. Okay. En el caso, tú recordarás que se encontró un osario con el nombre de María y Jacobo Bisi, el popular presentador de televisión de The Naked Archaeologist, él decía, esta es María, la madre de Jesús. Pero Marcia, el 24.7 de los nombres de mujeres en Israel durante el primer siglo era María. Una de cada 4 era María. Eso para darte una idea de que lo que se descubrió en Ebla es significativo porque son nombres semitas, pero no necesariamente son los personajes bíblicos. Aún así, son importantes para nosotros porque presenta una serie de prácticas y costumbres, las costumbres patriarcales, como evidencia de que lo que menciona Génesis tiene sentido. La costumbre, por ejemplo, de que la mayor sea la primera que se case. La costumbre de que uno de los siervos se convierta en heredero. De eso no tenemos evidencia fuera de la Biblia. Pero al estudiar las tablas de Ebla, encontramos evidencia de esa costumbre particular. También tenemos ahí muchos recibos. Es un poquito aburrido a veces leer estas tablas, porque muchas veces solamente habla acerca de transiciones cotidianas. Aquella persona me vendió un camello. Tengo una demanda sobre otra persona porque lo mordió un perro. Pero entre esas transacciones tenemos el costo de los esclavos. Y el costo de los esclavos, hay inflación como todo. El costo de los esclavos varió del tiempo de Abraham al tiempo de Moisés, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, segundo milenio, 1500 años antes de Cristo. Más adelante cambió en el tiempo de Josías, unos 600 y poco años de Cristo, antes de Cristo. Pero hay personas que alegan que la Biblia fue escrita tardíamente. Si eso fuese así, se reflejaría el costo de ese año o de ese tiempo. Lo interesante de las tablas de Ebla es que presenta el costo o el cuadro económico del segundo milenio para que veas cómo cambió el precio o estos costos cambiaron a través del tiempo hasta llegar a los tiempos de Josías o los tiempos de Jeremías, donde se descubrió el Pentateuco, pero algunos alegan que ahí fue donde se creó, se fabricó el Pentateuco 700 años antes de Cristo aproximadamente. Por esa razón estas tablillas son muy importantes para nosotros. En otras palabras, me estás mencionando que esta es una evidencia indirecta, que es muy importante entonces el contenido de estas tablas. Aunque no menciona el Abraham bíblico, aunque no menciona que Yahvé le habló de noche. Muy bien. Pero sí nos habla acerca de el milieu, el contexto, el Sitzim Leben, hablan los arqueólogos del texto como tal, dando evidencia de que sí nosotros tenemos a alguien que estaba familiarizado con lo que se estaba hablando. Muy bien. Si pudiésemos hacer algún tipo de registro hacia bien atrás en la historia, ¿a qué civilización pudiéramos llegar? Como la primera civilización que se registra en la historia que entendemos, ¿verdad?, que fue real. Pues nosotros tenemos los sumerios. Los sumerios en Mesopotamia tenemos realmente la cuna de la civilización. Cuando hablamos acerca de civilizaciones prehistóricas, no necesariamente anteceden a los sumerios. En algunos casos sí. Se hablan acerca de los neolíticos. Estamos neolíticos, calcolíticos. Cuando hablamos acerca de estos diferentes materiales, estamos hablando de edad de piedra, calcolíticos de la edad de bronce, de cobre, y la edad de bronce, que estamos hablando ya en el caso de los sumerios, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, según la cronología contemporánea, la que más se utiliza. Estas civilizaciones comienzan a escribir.
Por eso se habla acerca de civilizaciones históricas. Ellos comienzan a escribir no anales históricos, comienzan a escribir en algunas ocasiones recibos. Probablemente la agricultura y el comercio son los que impulsan estos primeros escritos. Tenemos evidencia de utilizando un palito, el stylus, sobre barro, se comienzan a hacer algunas formas, las cuales eran pictográficas. Se veía algo así como la cebada, o como el trigo, o como un pajarito. En dibujos. Un dibujo. Eran pictográficas y silábicas. Cada una de estos símbolos representaba una sílaba. Como te mencioné anteriormente, que, ki, ka. Eso hace que sea bien largo. Exacto. Estamos hablando de unos 300 símbolos que necesitas Exacto. para hacer una carta inteligible. Estas primeras se referían a cálculos matemáticos y tal vez recibo de transacciones agrícolas. Después comenzamos a tener estos anales, y los sumerios realmente no estamos seguros de dónde ellos salen, porque su civilización no tiene origen semítico, ni el indoeuropeo, ni es caucásica. La tenemos sí ahí en esta región de Mesopotamia. Algunas personas han querido interpretar que son extraterrestres o personas que llegaron de otro planeta. Okay. Pero ya esto es ir más allá de la evidencia. No tenemos evidencia de eso. Tenemos evidencia de que no estamos seguros a qué grupo pertenecía. Y si somos serios en cuanto al registro bíblico, tenemos que en Babel se originaron diferentes lenguajes y no necesariamente unos están conectados con otros. En este caso tenemos los lenguajes que se utilizan aquí en Mesoamérica, no estaban conectados, aunque eran jeroglíficos. Por ejemplo, el caso de los mayas, no están conectados con los egipcios como tal. En este caso, la familia de los sumerios. De este lenguaje no tenemos evidencia de dónde sale, pero sí tenemos ya registros históricos casi 3.000 años según el registro o la cronología común antes de Cristo. Bien, pues hemos hablado de las diferentes estelas, ¿verdad?, que están en Palermo. Hablamos de las tablas de Ebla. ¿Qué pudieras decirnos del prisma Well Blunden? Pues mira, en el caso de este prisma es interesante, que se encontró en Mesopotamia también. Es interesante porque ahí se habla acerca del diluvio, de un diluvio. Más adelante en Nínive vamos a encontrar referencias a diluvios. No podemos interpretar cada diluvio de Mesopotamia con el diluvio bíblico. Muy bien. Tenemos la épica Astrahasis, la Enuma Elish, que nos habla acerca de diluvios, de inundaciones, los cuales eran comunes en esta parte. En Mesopotamia, al igual que Egipto, dependía de ríos. En el caso de Egipto era el Nilo, en el caso de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Mesopotamia, en el caso del Tigris y el Éufrates, que son los ríos principales, y había varias inundaciones. Pero este prisma nos habla acerca de un diluvio inmenso, un diluvio universal. Y tenemos varias civilizaciones alrededor del mundo que nos hablan acerca de diluvios universales. En este caso también nos habla acerca de reyes que vivieron cientos de años y genealogías amplias similares a las que se presentan en la Biblia. Por esa razón, con el caso de la evidencia que hemos presentado anteriormente, no prueba la Biblia, pero ilumina la Biblia. Ilumina la Biblia. Nos hace ver que la historia bíblica es parte de un contexto y que tenemos historias que son paralelas o similares a las que se presentan en las Escrituras. En otras palabras, que armoniza bastante, ¿verdad?, la época y lo que implicaba el jeroglífico o el dibujo pictográfico que se representa allí. ¿Cómo entonces pueden los arqueólogos utilizar todas estas evidencias para hacer científico su proceder? ¿Cómo manejan ustedes esto? Bueno, en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ha estado trabajando en la arqueología durante el pasado siglo aproximadamente, nosotros tuvimos la oportunidad de excavar en Jordania. Y en Jordania la idea principal era ver algún tipo de evidencia del éxodo bíblico. Y nos fuimos en el año 1967 a excavar a Hesbón, identificándolo en ese tiempo con el Hesbón bíblico. Se excavó una season, después otra temporada, otra cuarta temporada, y no se encontró más evidencia del éxodo. Aun cuando se menciona en la Biblia que había allí diferentes civilizaciones, amorreos en este caso, relacionadas a la Biblia.
dejamos de excavar. La mayoría de los otros cristianos o evangélicos que excavaban y no encontraban evidencia, o dejaban el lugar, o en algunas ocasiones marroneaban, y tú sabes que en ciencia se utiliza mucho ese término, concepto, sí. ese concepto de marronear la evidencia para que encaje con lo que yo creo. Y nosotros dijimos, no tenemos evidencia. Nosotros vamos a excavar en otro lugar, en Yalul, que queda cerca de esa área, para ver si encontramos evidencia de la época de hierro, que es relacionado o bronce tardío, relacionado con el Éxodo. Pero nosotros tenemos que ser responsables con la evidencia. Publicamos, y hoy por hoy, la Iglesia Adventista es muy respetada, tanto en Jordania como en los Estados Unidos, por su trabajo científico. Nosotros vamos a contar la alfarería, contar la cerámica, nosotros somos responsables con lo que no hallamos y tratamos de entonces lo que sí hallamos, verlo en el contexto de iluminación de la Biblia, nunca para tratar de probar la bíblica. Un arqueólogo bíblico responsable nunca va a hablar de probar las Escrituras, va a hablar acerca de iluminar las Escrituras, porque Marcia, al fin del día, la fe es un don de Dios. Ciertamente. Ninguna piedra puede garantizarnos la fe. Ningún descubrimiento puede producir en una persona que no tiene fe algún tipo de experiencia. Eso es un milagro del Todopoderoso, el cual, hablándole al corazón de la persona, en mi caso, no han sido las piedras las que me han convencido, no ha sido esa evidencia la cual me ha hecho creer en la palabra del Señor. Es cuando el Espíritu Santo le habla al corazón, que entonces la persona puede reconocer que todas estas piezas, estos puntitos, puede ver la línea entre esos puntitos conectándose. Me imagino que lo mismo sucederá contigo en tu experiencia como científica. No es la ciencia, no es el tubo de ensayo, no es el microscopio lo que te da a ti la evidencia o la fe para tú poder mantenerte enfrentándote a la enfermedad o la muerte. Es la experiencia sobrenatural de la fe como un don de Dios, lo que entonces nos garantiza que nosotros podemos conectarnos con el Todopoderoso y nosotros poder aceptarlo como factible o como algo efectivo para nuestra experiencia como cristianos. Tú, Marcia, en tu experiencia, yo estoy seguro que tú has enfrentado evidencia positiva y negativa para la creencia en el Todopoderoso. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo, has llegado a la conclusión de que pidiéndole al Ser Todopoderoso es la única manera que puedes tú experimentar la cercanía con el Señor.